Es tiempo de ir a Mercados en Perspectiva con Manuel Somoza. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Muy buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de lo más relevante en el mundo en temas económico-financieros. Me gustaría empezar por México, hubo varias noticias importantes. En primer lugar salió la inflación de todo el mes de julio. Bueno, salió la de la segunda quincena de julio, salió negativa, después de haber tenido una primer quincena bastante mala. Sin embargo, el mes completito fue más 0.26%, con lo cual la inflación últimos 12 meses subió del 2.54 al 2.65. Este es un dato. El segundo es la reunión de política económica o política monetaria del Banco Central, donde esta institución mantuvo sin cambio la tasa de interés en 4.25%. Sin embargo, en el comunicado quedó muy claro que ellos pensaban que la inflación iba a repuntar hacia finales de año y que no estaban desestimando el incrementar las tasas en México de aquí a diciembre, que lo harían de acuerdo a cómo se fueran dando las cosas, pero la perspectiva que pintó Banco de México no era muy positiva en ese sentido. O sea, lo que debemos esperar es más incremento en la tasa de interés en pesos. Y por último, algo que nos benefició en forma importante fue el incremento en el precio del petróleo. No es un tema de México, es un tema de carácter mundial, pero el petróleo rebotó de $39 que había estado la semana pasada a niveles de 43.80, casi $44 esta semana, lo cual, bueno, fue muy bueno. Y además esto tuvo un impacto importante en el valor de nuestra moneda con respecto al dólar. No digo que sea el único elemento, pero sí ayudó mucho para ver bajar al peso de niveles de 18.90 que llegó a estar la semana pasada hasta niveles del 18.13, que es más o menos donde cerró el propio viernes. Además del incremento en el precio del petróleo, otra cosa que afecta positivamente el valor de nuestra moneda es el hecho de que la percepción de la normalización o el alza de la tasa de interés en Estados Unidos es algo que se va a postergar, quizás hasta el mes de febrero. Otros analistas piensan que es en diciembre, muy pocos piensan que es en septiembre. Nosotros pensamos que sí puede haber un alza moderada del 0.25, quizá en el mes de diciembre, no antes, pero bueno, estas cosas finalmente han beneficiado nuestra moneda. En el entorno internacional, malos datos económicos de China, malos datos económicos en Estados Unidos, con excepción del dato del empleo. El viernes en Estados Unidos salieron las ventas al menudeo, flat, cuando se esperaba un incremento de 0.4%. No es que sean noticias muy malas, pero bueno, pues tampoco nos están diciendo que se está haciendo más robusto el crecimiento en ese país. Y en Europa las noticias son razonablemente buenas, la economía europea sigue creciendo en forma muy moderada y en Gran Bretaña, Banco de Inglaterra está haciendo lo imposible para darle la vuelta a una situación que se está convirtiendo en complicada, y es la reducción de la actividad económica en ese importantísimo país. Eso es lo que tuvimos, pero Juan nos va a comentar lo que viene para la semana entrante. Sí, ahora que comentas el tema del Brexit, pues además del gran reto que tiene el propio Banco Central, porque esa economía resienta lo menos posible los efectos de la salida, ya por primera vez en años, en prácticamente 2 décadas, se da un decremento importante en el precio de las viviendas en Gran Bretaña, no solo afuera, es decir, en el área conurbada, pero incluso en la propia ciudad de Londres. Y esto pues es un primer efecto de que ya, por ejemplo, la vivienda ya no aumenta su precio. Conocemos que el Brexit se va a dar, pero los efectos económicos del mismo, incluso una posible recesión y las consecuencias económicas que va a traer el propio Brexit, pues ya aquí te dejo ese primer dato de que ya la vivienda por lo pronto no continúa en una espiral alcista. No solo es la vivienda, en la City, que es el mero centro de Londres, que es donde están
las principales instituciones financieras, ha habido una baja del 6% en el valor de las rentas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque el sector financiero londinense es el que más va a sufrir los efectos del Brexit. Sin duda, y toda la gente y el talento, la fuga de que pues ya no Se eres... van a ir a otro lado, ¿no? quizá. Se regresarán quizás muchos a la comunidad, en fin. Pero bueno, ya lo iremos comentando aquí. Te comento, la semana no tiene muchos eventos de mucho peso, pero sí, como todas las semanas, siempre hay información económica a lo largo y ancho del mundo. Lo más importante es inflación en Estados Unidos, inflación en Europa, a ver si finalmente con todos los esfuerzos que está haciendo el Banco Central Europeo se ve algo de inflación. También crecimientos en Asia, crecimientos tanto en China como en Japón, y las minutas de la Reserva Federal. Creo que ese es un documento importante. ¿Qué piensan los miembros que integran la Junta de Política Monetaria de la Reserva Federal? Eso será hasta el día jueves. Y bueno, pues ahora estamos muy pendientes todas las semanas viendo los inventarios de petróleo, así como en su momento veíamos cómo iba el empleo y semana a semana checábamos este termómetro. Hoy el que más revisamos y que más pendiente nos tiene es el de los inventarios del petróleo, que se publica todos los jueves. Bueno, y una noticia que comentábamos tú y yo antes del programa, que realmente es buena para México, no podemos cantar victoria, es cómo se ha caído Donald Trump en las encuestas, ¿no? Sí, sin y duda. esto, bueno, pues es muy temprano para cantar victoria, pero son buenas noticias. No lo podemos descartar, pero es una súper noticia para México que vaya en caída libre este hombre. Ojalá y siga así. Así es. Bueno, pues eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Los esperamos aquí el próximo domingo en Mercados en Perspectiva. Juan, muchas gracias. Gracias, Manolo. Y a ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches por estar con nosotros. Para invertir en estrategias de Cibanco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.